La ciencia puede medir todo lo que hace el campolina. Puede cuantificar la proporción de fibras musculares de resistencia en su tejido. Puede calcular su eficiencia metabólica, la velocidad a la que convierte forraje en energía utilizable, la temperatura corporal que mantiene bajo sol directo durante jornadas extendidas. Puede registrar su frecuencia cardíaca en marcha sostenida, su tiempo de recuperación, su capacidad de continuar funcionando en condiciones que otros caballos habrían dejado de tolerar horas antes. Puede medir todo eso. Lo que no puede hacer es explicar por qué, cuando se comparan esas métricas individuales con las de otras razas, ninguna de ellas por sí sola justifica el resultado que el campolina produce. Eso es lo que hace de este caballo uno de los casos más interesantes y más incómodos que la genética equina tiene sobre la mesa en este momento. No es el más rápido, no es el más fuerte, no tiene el físico más imponente ni la historia más antigua, pero cuando la marcha se extiende por días, cuando el terreno se complica, cuando el calor aprieta y el pasto escasea, cuando todo lo que puede fallar empieza a fallar, el campolina continúa. Y la ciencia todavía está tratando de entender con precisión por qué. Para entender el problema hay que empezar desde el principio, desde Minas Gerais, en el siglo XIX, y desde un hombre llamado Cassiano Campolina, que tomó una decisión de cría que, en perspectiva, resulta ser mucho más sofisticada de lo que probablemente él mismo entendía en ese momento. Cassiano Campolina no estaba creando una raza para competencia. No estaba buscando un caballo de exhibición ni un animal que impresionara en las ferias de la región. Estaba buscando algo más específico y más difícil de definir. Un caballo que funcionara, que aguantara el trabajo real en el territorio real de las haciendas de Minas Gerais, con su clima irregular, sus subidas y bajadas, su calor que en verano puede ser devastador y su escasez de forraje de calidad en ciertas épocas del año. No estaba buscando velocidad, no estaba buscando tamaño, estaba buscando continuidad, un animal que al tercer día de marcha siguiera en condición de trabajo, que en la temporada seca no colapsara con el primer mes de pasturas irregulares, que bajo el sol del Cerrado Mineiro mantuviera el paso sin deteriorarse de forma que lo hiciera inútil para las tareas que definían su valor real. Ese criterio tan específico, tan poco relacionado con las métricas que suelen guiar la cría de caballos en contextos de competencia o exhibición, es lo que define lo que el campolina terminó siendo. Los cruzamientos que realizó combinaron líneas muy diferentes. Por un lado, caballos locales ya adaptados al clima brasileño, animales sin pedigrí de exhibición, pero con décadas de selección informal en condiciones que eliminaban a los débiles y conservaban a los resistentes. No eran caballos bonitos por los estándares europeos de la época, eran caballos que habían sobrevivido el territorio, y esa supervivencia había dejado algo en su línea genética que ningún documento oficial registró, pero que estaba ahí, disponible para quien supiera incorporarlo. Por otro lado, sangre Clydesdale, la raza escocesa de trabajo pesado, conocida por su estructura robusta, su potencia de tracción, su capacidad de mantener esfuerzo sostenido sin el deterioro rápido que caracteriza a los animales de potencia explosiva. Y sobre esa base, influencia andaluza, la elegancia y la resistencia de una raza que lleva siglos de uso en terrenos difíciles del sur de Europa y que transmite algo en su línea genética que va más allá de la estética. El resultado fue un animal que no parecía extraordinario en ninguna dimensión específica, y esa, curiosamente, es parte de la clave. Los fisiólogos que han estudiado el campolina con metodología rigurosa encuentran tres características que se repiten en los análisis de la raza con suficiente consistencia como para considerarlas rasgos establecidos. La primera es la composición muscular. El músculo esquelético en los caballos, como en la mayoría de los mamíferos, tiene dos tipos principales de fibras: las fibras de contracción rápida, que generan potencia explosiva, pero se fatigan rápido, y las fibras de contracción lenta, que producen menos fuerza por unidad de tiempo, pero son extraordinariamente resistentes al agotamiento y eficientes en el uso de oxígeno.
Las razas de velocidad tienen una proporción elevada de fibras rápidas. Es lo que las hace rápidas. También es lo que las hace inutilizables después de un sprint máximo. Necesitan tiempo de recuperación, necesitan reponer los sustratos que las fibras rápidas consumen a una velocidad que el metabolismo aeróbico no puede seguir en tiempo real. Un pura sangre inglés, después de una carrera de 1000 metros, necesita entre 20 y 40 minutos de recuperación activa antes de que su sistema muscular esté en condiciones de volver a trabajar. Eso en competencia es manejable. En trabajo de campo durante días consecutivos es un problema estructural. El campolina tiene una proporción inusualmente alta de fibras lentas para una raza que se usa en trabajo real y no en competencia de resistencia formal. Eso explica su capacidad para mantener marcha sostenida durante periodos prolongados sin el tipo de deterioro muscular acumulativo que en otras razas aparece a las pocas horas de trabajo continuo. La fatiga llega más tarde. La recuperación entre jornadas es más completa. El animal que sale al trabajo el segundo día está en mejor condición relativa que el de la raza de referencia. La segunda característica es la eficiencia metabólica. Este es un concepto que suena simple, pero que en la práctica tiene implicaciones que los criadores de campo han sabido leer durante décadas antes de que los laboratorios pudieran cuantificarlo. La cantidad de energía que el animal puede extraer de 1 kilogramo de forraje de calidad media. El campolina convierte alimento en energía utilizable con una eficiencia que está por encima del promedio documentado para razas de trabajo. No de forma espectacular. No es una diferencia que se ve en una sola medición, ni que produce resultados llamativos en un test de 1 hora. Es una diferencia que se acumula, silenciosa, constante, a lo largo de días de marcha, con pasturas que no son siempre buenas, con acceso al agua que no es siempre fácil. Esa eficiencia marginal se va sumando hasta producir una diferencia de estado físico que sí es visible y que los arrieros y trabajadores de campo del centro-oeste de Brasil reconocían desde hace generaciones sin necesitar un laboratorio para demostrarlo. Lo sabían porque lo veían. Cada temporada en cada tropa de ganado que cruzaba el cerrado, el campolina era el que llegaba en mejores condiciones. El caballo que al 5.º día de marcha todavía está en condición de trabajo, no es el que tuvo el mejor rendimiento en las primeras horas. Es el que perdió menos en cada hora de las primeras 4 jornadas. La eficiencia metabólica del campolina es parte de eso. Tampoco es la explicación completa. La tercera característica es la termorregulación. Brasil tiene regiones que son, desde el punto de vista de la fisiología equina, particularmente exigentes. El calor húmedo del interior de Minas Gerais, de Goiás, del Mato Grosso, combinado con el trabajo físico sostenido, genera una demanda de disipación de calor que muchas razas europeas simplemente no están equipadas para manejar. La temperatura corporal de un caballo en trabajo intenso bajo ese sol sube, y si el sistema de termorregulación no es suficientemente eficiente, el resultado es hipertermia, deterioro del rendimiento primero, daño orgánico si la situación se prolonga. El campolina disipa calor de forma eficiente. Su circulación periférica, la distribución de sus vasos sanguíneos superficiales, la calidad de su transpiración, todos esos mecanismos funcionan bien bajo condiciones que son exactamente las del territorio para el que fue seleccionado. Eso también tiene sentido, también es medible y también es insuficiente como explicación única. Aquí está el problema que los genetistas tienen con el campolina. Hay razas africanas con termorregulación comparable. Hay razas de trabajo europeas con eficiencia metabólica similar. Hay razas iberoamericanas con composición muscular parecida. Si se toma cada una de esas características por separado y se busca en el catálogo de razas equinas un animal que la iguale o supere, en esa dimensión específica, se encuentran candidatos. Pero no hay ningún candidato que combine las tres con la consistencia y la funcionalidad del campolina en el contexto específico del trabajo de campo brasileño. No en terreno real, no en condiciones de trabajo sostenido durante días, con las variaciones de temperatura y forraje que ese territorio produce.
Eso lleva a los investigadores hacia un concepto que la genética molecular lleva años intentando entender mejor y que tiene un nombre técnico que no aparece frecuentemente en la divulgación: epistasia. La epistasia es la interacción entre genes que produce efectos distintos, a veces muy distintos, a la suma de sus efectos individuales. Genes que, evaluados de forma aislada, no parecen especialmente notables. Genes que en otras combinaciones producen resultados ordinarios, pero que en determinadas configuraciones específicas generan fenotipos que no podrían predecirse a partir del análisis de cada componente por separado. Es, en términos más simples, el caso en que el todo es cualitativamente diferente a la suma de las partes, no un poco diferente, cualitativamente diferente, del tipo de diferencia que hace que medir las partes no te diga lo que vas a encontrar cuando las midas juntas. La hipótesis que varios investigadores que trabajan con la raza manejan, con la cautela que corresponde a una hipótesis que todavía no tiene una demostración genómica completa y definitiva, es que el campolina es en parte el resultado de interacciones epistáticas específicas entre las líneas que Cassiano-Campolina cruzó, que la combinación del fondo genético local con las líneas Clydesdale y Andaluza produjo en algunos individuos combinaciones de variantes que individualmente eran ordinarias, pero que juntas generaron algo que no existía en ninguna de las líneas de origen. No es certeza, es la dirección más coherente con los datos disponibles, y es exactamente el tipo de fenómeno que es muy fácil de producir por selección empírica durante décadas y muy difícil de replicar de forma intencional desde un laboratorio. Porque la epistasia, por su propia naturaleza, no se diseña, se descubre, o se produce sin saber que se está produciendo, como le ocurrió a Cassiano-Campolina. El segundo mecanismo que explica parte de lo que el campolina es hoy, y que complementa la hipótesis de la epistasia, es más simple de entender, pero igualmente difícil de replicar de forma acelerada. Es la selección silenciosa que operó durante generaciones en el campo. Cassiano-Campolina hizo los cruzamientos fundacionales, pero los animales que definieron la raza en las décadas siguientes no fueron seleccionados en laboratorio ni con pruebas de rendimiento formalizadas. Fueron seleccionados porque los criadores y los trabajadores de campo mantenían los animales que funcionaban y descartaban los que no. Sin formulario, sin protocolo, sin métricas estandarizadas. Con el criterio más crudo y más preciso que existe, el animal que al final de la jornada todavía servía, el que al tercer día de marcha todavía caminaba con paso firme, el que en la temporada seca todavía mantenía condición con el pasto disponible, ese se reproducía. El que no llegaba a esas condiciones, no. Durante décadas, con miles de animales, en condiciones reales de trabajo en uno de los territorios más exigentes de Sudamérica. Esa presión selectiva no tiene equivalente en ningún programa de mejora genética formal, no porque los programas formales sean menos rigurosos en sus métodos, sino porque la escala y el realismo de las condiciones evaluadas son imposibles de replicar en un entorno controlado. Un protocolo de prueba puede evaluar a un animal durante 8 horas. El campo lo evaluó durante años. Un protocolo puede usar 20 animales. El campo usó miles. El resultado no fue diseñado, fue filtrado. Y lo que se filtró durante esas generaciones es, en muchos sentidos, el sistema que no falla. Es necesario ser preciso aquí, porque hay una tendencia en la divulgación sobre razas criollas y locales a romantizar la selección natural hasta un punto que no está completamente respaldado por los datos. El campolina no es indestructible, no es un animal sin límites. En condiciones de trabajo extremo, sostenido sin manejo adecuado, sin acceso a agua, sin descanso mínimo, el campolina falla como cualquier otro ser vivo. Su resistencia es superior a la media de las razas que se usan en condiciones similares. Eso sí está documentado. Pero superior a la media no significa sin límite. Lo que lo diferencia no es la ausencia de límites, es la posición de esos límites. Está más lejos del colapso, en cada dimensión medible, que las razas con las que se lo compara en contexto de trabajo real.
y en la práctica de campo, esa distancia es la que determina si el trabajo se termina o no se termina. No vence por explosión, vence por desgaste, o más exactamente, vence porque cuando las condiciones se vuelven lo suficientemente duras como para que el desgaste importe, él tiene más de lo que necesita para seguir, y el otro ya llegó a su límite. Hay algo en la historia de cómo se creó esta raza que me parece que ilustra algo más amplio que la genética del Campolina específicamente. Cassiano Campolina no tenía secuenciador genómico, no tenía modelos estadísticos de selección, no tenía manera de saber qué variante en qué gen estaba produciendo, qué fenotipo en qué combinación. Tenía ojos, tenía décadas de experiencia con caballos en ese territorio y tenía un criterio claro sobre qué resultado quería. Y produjo algo que los laboratorios del siglo XXI todavía no pueden replicar de forma intencional. Eso no es argumento contra la ciencia, es una constatación sobre la velocidad y la profundidad con la que la selección empírica sostenida puede operar cuando hay tiempo suficiente y presión selectiva real. Los procesos que la selección tarda décadas en construir pueden tardar otras décadas en ser comprendidos con el detalle suficiente para ser reproducidos deliberadamente. Estamos en esas otras décadas. El Campolina existe. Sus características están documentadas. Los mecanismos que las explican están parcialmente identificados. La interacción completa entre todos esos mecanismos, la arquitectura genética específica que produce el sistema que no falla, todavía está siendo mapeada. Y mientras ese mapa se completa, el caballo sigue trabajando. Existe una imagen que funciona bien para cerrar todo lo que hemos estado revisando. Es la imagen del quinto día de marcha. No el primer día, cuando todos los caballos salen en condición óptima y las diferencias entre razas son mínimas e irrelevantes. El quinto día. Después de 100 kilómetros de terreno irregular, de noches con temperaturas que bajan más de lo esperado, de pasturas que en algunos tramos son escasas, de arroyos que en esta época del año no tienen el nivel que tendrían en invierno. En ese quinto día, la diferencia entre razas deja de ser abstracta. El Campolina en ese quinto día está en condición de trabajo, no en condición perfecta. Ningún animal estaría en condición perfecta después de 5 días de marcha en esas condiciones, pero funcional, con la musculatura todavía respondiendo, con el paso todavía firme, con el sistema de termorregulación todavía operando dentro de los rangos que permiten el trabajo sostenido. Ese es el sistema que no falla. No falla en el momento más fácil, cuando cualquier sistema funciona. Falla más tarde que cualquier otro. Y en la diferencia entre cuándo falla uno y cuándo falla otro, está todo lo que hace que el Campolina sea lo que es. La ciencia puede medirlo. Puede descomponerlo en fibras musculares y enzimas y eficiencia calórica y polimorfismos de nucleótido simple. Puede construir el inventario de sus partes. Lo que todavía no puede hacer es tomar ese inventario y construir desde él un animal que produzca el mismo resultado en las mismas condiciones. Eso, por ahora, sigue siendo un logro del campo y no del laboratorio. De Cassiano Campolina y de los criadores que vinieron después, que no sabían exactamente qué estaban construyendo, pero sabían reconocerlo cuando lo veían funcionar. El sistema que no falla no fue diseñado, fue encontrado. Y lo que queda pendiente para la ciencia, la tarea que los genetistas que trabajan con la raza tienen por delante, es entender con precisión suficiente cómo fue encontrado, para poder eventualmente encontrarlo de nuevo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que el Campolina no es el caballo más impresionante en las métricas que solemos mirar primero, no es el más rápido, no es el más grande, no es el que genera más impacto visual en una primera observación. Es impresionante en la única métrica que importa cuando el trabajo se pone difícil. Sigue cuando los otros ya pararon. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.